Bueno, pues gracias por acompañarnos. Ahora nos acompaña nuevamente Roberto Lobato, que es especialista en Derecho Internacional y nos va a compartir algunas reflexiones de la OCDE en materia de COVID. Oye, Roberto, te agradezco mucho que nos acompañes. Pues el foro es tuyo. Hola Héctor, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. Una vez más estar con ustedes y con tu audiencia. Quería platicarles brevemente respecto de cómo vamos en el tema de materia fiscal internacional en el entorno de COVID. Déjame poner una presentación, o no sé si te llegó a ti. ¿La puedo poner yo desde acá, Héctor? A ver, creo que... En presentar ahora. Ajá. Sí, se puede cargar, presentar ahora, ¿verdad? Es correcto. Toda una pantalla. Déjenme correrla. A ver cuál es la pantalla que tengo acá. Este. Listo, ¿lo pueden ver ahí? Perfecto. Claro. Bueno, entonces justamente les voy a hablar del entorno internacional que se está viviendo ahorita en el tema de la COVID. Eh, Prácticamente les quiero platicar lo que pasa a nivel internacional, pero cómo lo ve México, porque sin lugar a duda hay otros temas que justamente se están detonando con mayor incidencia en otras jurisdicciones, pero que quizás en México no son propiamente los problemas en los que nos estamos enfrentando tanto las autoridades fiscales como los particulares. Les voy a hablar brevemente de tres temas en concreto, que uno es la aplicación de los tratados de doble tributación, otro son los efectos en los precios de transferencia de la pandemia que ha producido no solo por el tema de la situación de la salud, sino principalmente por el fenómeno económico que produjo, ¿no? Y finalmente algunas de las medidas recaudatorias del SAT que está realizando justamente la autoridad fiscal para este ejercicio 2020 y en el transcurso propio de cómo se ha detonado la contingencia sanitaria y cómo está recaudando a través de estos programas en los que a criterio de ellos o a decir de ellos en un documento que más adelante vamos a comentar, más allá de que la recaudación cayera por la situación económica, pues por el contrario se incrementó mínimamente, pero se incrementó, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar rápidamente porque creo que tenemos un tiempo limitado. Eh, Primero con la aplicación de los tratados de doble tributación. ¿Qué es lo que estamos viendo en México? Yo sé que hay muchos temas de aplicación de tratados de doble tributación y no quería ahondar en todos aquellos que no afectan directamente a lo que pasa en México. Hay temas, por ejemplo, de la reubicación de los empleados o que por algunas circunstancias se quedaron varados o algunos funcionarios de las empresas, pues cuáles son las consecuencias fiscales que detonan en el marco internacional de la aplicación del derecho fiscal. Y, por ejemplo, hay temas de home office cuando los empleados se quedan varados en otra jurisdicción que no es la jurisdicción de residencia, o temas de establecimiento permanente de agencia también que pudiera generarse porque quizás un agente dependiente de un residente en el extranjero se quedó varado también en otra jurisdicción. Sin embargo, no aplican tanto en este sentido a México y quiero ahondar más allá en otros que también la OCDE se ha pronunciado. Y el primero de ellos es el establecimiento permanente. ¿Qué es lo que pasa con establecimiento permanente más allá de lo que platicábamos del EP de agencia? Tenemos algunos criterios de establecimiento permanente en México. Como ustedes saben, creo que hay algunos en línea, creo que recuerdan que el término establecimiento permanente es una forma o un criterio de sujeción en donde la potestad tributaria del Estado para gravar a los contribuyentes se ejerce cuando un residente en el extranjero está realizando actividades empresariales en otra jurisdicción y que tiene un lugar fijo para desarrollar estas actividades empresariales que se postergan a través del tiempo de manera continua. Entonces tenemos casos de establecimiento permanente, como lo pueden ver ahí en la laminita de construcción. Entonces, ¿cuál es el establecimiento permanente de construcción? Está regulado tanto en la ley en la ley de impuesto sobre la renta como en los tratados de doble tributación y dice que cuando un residente o establece que cuando un residente realiza actividades en otra jurisdicción que no es la propia y estas actividades de construcción son continuas,
para efectos de la ley doméstica mexicana, se establece que existe un establecimiento permanente cuando estas actividades duran más de 183 días en un periodo de 12 meses que no necesariamente debe coincidir con el ejercicio fiscal, o en la ley de ingresos sobre hidrocarburos por las actividades propias de la ley que se realizan a través de asignaciones o contratos con el Estado mexicano. Los residentes podrían empezar a desarrollar un EP, a desarrollar una construcción en el territorio nacional y sus plataformas marítimas, y justamente que cuando dura más de 30 días, en este caso particular, pues ahí se estaría generando un establecimiento permanente en México por parte del residente en el extranjero. No obstante, los tratados de doble tributación restringen a la ley doméstica, y en términos generales, en los tratados celebrados por México, este criterio de establecimiento permanente de construcción se establece a partir de los 6 meses continuados de las actividades del residente en el extranjero, en este caso en México. ¿Cómo se pronunció la OCDE? Bueno, la OCDE, entre otras cosas, hizo su pronunciamiento en este documento que pueden notar ahí en la lámina, OECD Secretariat Analysis of Tax Treaties and the Impact of the COVID Crisis, y señala a grandes rasgos que un EP de construcción no debe cesar cuando los trabajos son temporalmente suspendidos, y toma como, por ejemplo, la falta de material o las dificultades laborales. Entonces, en principio, parecería que la OCDE está haciendo un postulado en la tendencia que las suspensiones, que en todo caso se hubieran realizado por el tema de la pandemia y la suspensión de actividades, pues estos días que cesaron las actividades, sí deberían computarse en los plazos que ya mencionamos en estos 3 incisos. ¿Qué pasa con los expatriados también en este Oye, mismo pero ¿y momento? qué opinión te merece esa postura a ti? Porque pues queda claro, por ejemplo, que en México, por semáforo, al menos tuvimos 2 meses plenos de inactividad por semáforo rojo, incluida la construcción, ¿no? Sí, es un Pues es un punto muy tema. interesante, Héctor. Fíjate que es una situación muy curiosa en México, porque más allá de que México, bueno, forma parte de este grupo de la OCDE y tiene una participación muy activa, incluso con actitudes muy participativas, no activas, por parte del grupo mexicano que nos representa ahí en la OCDE. Yo creo que es un poco una postura que es difícil de encajar en México. ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas en marzo, cuando salieron en una conferencia vespertina que ya se les había ocurrido cómo lo iban a hacer para que los salarios no se decretara la suspensión de actividades, y en consecuencia los empleados no tuvieran que recibir un salario mínimo, que era la consecuencia en la ley, en la ley laboral, por decretar una contingencia sanitaria, y salió a decir que ya habían entendido cómo le iban a dar la vuelta a esta situación, ¿no? Y declararon una emergencia sanitaria por caso fortuito de fuerza mayor. Caso fortuito particularmente, si mal no recuerdo, en el documento que emitieron en el Diario Oficial de la Federación. Y fíjate que detonó muchas consecuencias de incumplimiento de obligaciones, porque como tú sabes, el caso fortuito es una causal de incumplimiento de las obligaciones sin responsabilidad para el deudor de la misma, ¿no? Entonces, se empiezan, creo que, no sé si a través de estos acuerdos que se emitieron, se consideraron estos temas que se generan desde el punto de vista contractual y de las obligaciones, o si bien los ponderaron y al final decidieron que era mejor resolver el tema laboral, ¿no? Pero justamente por estos actos que ha emitido las autoridades competentes y demás, como que se empieza a ensuciar esta opinión, al menos general, de la OCDE por lo que hace a la aplicación en México, ¿eh? Es muy buena pregunta. Porque contamina, finalmente se contamina el criterio, tenemos un criterio contaminado. Por un Claro. lado, para efectos laborales, pareciera ser que sí subsisten ciertas obligaciones, y por otro lado, hay acuerdos de suspensión En por, todos lados, ¿no? por un régimen, ¿no? Todo, exacto, de la actividad económica. Entonces, pues no está sencillo traer el criterio de la OCDE aquí a México, ¿no? Es correcto. Y es muy notorio, por ejemplo, muchos, muchos contribuyentes o muchos particulares se pueden dar cuenta, por ejemplo, en los arrendamientos, ¿no? Desde que o negociaron el arrendamiento, los periodos de renta, el monto de la renta, hasta los que nada más avisaron, porque sabían muchos abogados, o sus abogados tomaron los criterios
a su parecer, de incumplimiento por este caso fortuito, como más en ese momento les llamó la atención, ¿no? Entonces, lo mismo pasa en estos casos. Claro, gracias. Sí, entonces no. Okay. No está tan claro, ¿no? Como parecería. Bueno, continúo. Cualquier otra cuestión, por favor, Héctor, interrúmpeme. Qué bueno que podemos platicar de estos temas. ¿Qué pasa con los expatriados? Bueno, como ustedes bien saben, también en la Ley de Impuesto sobre la Renta, en el artículo 154 y en el 15 en términos generales de los tratados de doble tributación, y particularmente en aquellos que siguen el modelo de la OCDE, o el propio modelo de la OCDE, como es el caso de México, salvo algunas clausulitas que son tomadas del modelo ONU, que por ejemplo, regalías. Bueno, en términos generales, lo que establece para las reglas distributivas de los tratados de doble tributación y el criterio de fuente para México, para los sueldos, ingresos por sueldos y salarios, se establece que los ingresos únicamente por sueldos y salarios se grabarán en el lugar de la residencia, a menos que el empleo se ejerza en la otra jurisdicción o en el otro estado, ¿no? Que muchos denominan estado de la fuente. Y entre estos criterios hay uno particularmente que hace una prueba de 183 días cuando el empleado está más de este periodo, se detonan, o el estado donde se está ejerciendo el empleo puede gravar o tiene facultades para gravar, así como lo establecen propiamente las reglas distributivas de los tratados de doble tributación. ¿Qué pasa? Que muchos empleados que en su caso tuvieron que ser reubicados o que no tuvieron posibilidad de viajar en este periodo de tiempo, justamente este limitante de 183 días, pues entraba ahí como causaba cierta incertidumbre, porque quizás se iban a seguir contabilizando los días y en ese caso el otro estado tendría derecho a gravar su salario, ¿no? Al final del día, yo creo que la OCDE tuvo una postura muy acertada en el sentido que señala que el cambio de la locación por estas cuestiones no debe de modificar el régimen fiscal previo en el que estaba sujeto el contribuyente, ¿no? Ahora, son pocos los temas que, como pueden notar, que tocamos acá, justamente por lo que hace la aplicación de tratados. Como lo comentaba, hay situaciones de doble residencia que se pudieran generar, porque como ustedes saben, también hay criterios de sujeción o de residencia que se determinan con base en la sede de dirección efectiva o place of effective management, pero que no afectan de cerca, o que no hemos visto que haya alguna cuestión que se haya detonado como alguna incertidumbre por parte de la autoridad fiscal ni de los contribuyentes. Sin embargo, si hay alguna duda al respecto, con mucho gusto la podríamos platicar. Quisiera aprovechar más el tiempo para hablar de algunas cuestiones, como por ejemplo de temas de precios de transferencia. ¿Qué es lo que estamos viendo en precios de transferencia? Pues los aspectos más relevantes que se pueden Oye, nada notar. más quería, de Sí, lo que también estás platicando, fíjate que yo siempre había pensado, la verdad, sí. que cuando en la parte de construcción e ingresos para términos de residencia, yo la verdad había leído que los 12 meses siempre me parecieron como el ejercicio fiscal de calendario, pero No, sí tienes razón. o sea, los 12 meses, para efectos de los 183 días de residencia, continuos o no. Es Dice correcto. en un periodo de 12 meses, pero yo siempre había interpretado que ese periodo de 12 meses es el ejercicio fiscal en México. No, No. no Ah, ok, necesariamente debe de coincidir con el ejercicio fiscal. Tú ok. podrías, por ejemplo, o algún expatriado podría ir en enero y después regresar en febrero y otra vez volver en marzo, y después en marzo estar mucho tiempo hasta el otro febrero, y quizás de marzo al otro febrero y quizás con un mes más, aunque sea intermitente, se cumplen esos 183 días, y en ese momento se detonan los criterios de sujeción del otro estado, ¿no? O Como sea, lo vas viendo por capas, digamos. es correcto, es correcto. Entonces, sí, no necesariamente es que tenga, no, más bien no es obligatorio que coincida con el ejercicio fiscal. Ah, ok, gracias. Perfecto. Seguimos. Qué bueno que me preguntas, Héctor. Así me siento como que platicamos más. Precios de transferencia. ¿Qué aspectos hay importantes? Bueno, cambios en la cadena de suministro y modelos de negocios.
se empieza a cuestionar ahora las funciones centralizadas y como saben ustedes, antes de la época post-BEPS, o más bien antes de BEPS, más bien todo lo contrario, pues habían ciertos modelos de precios de transferencia en donde se realizaban actividades centralizadas, como por ejemplo las actividades financieras, en donde había una entidad que prestaba, ¿no?, a todas las empresas del grupo, o el headquarters, o el centro de compras, ¿no?, el purchasing center, que si ustedes recuerdan, en el caso de Starbucks estaba en Suiza, ¿no? Entonces, pues ahorita se empiezan a recuestionar estos modelos de precios de transferencias donde y se busca otra vez la forma de descentralizar algunas actividades y particularmente replantearse las actividades de manufactura y distribución. Entonces, también lo que va a pasar, algo muy interesante, es cómo se van a asignar las pérdidas del grupo multinacional que se generaron a nivel grupal y cómo se van a distribuir entre las empresas del grupo, ¿no? Y finalmente, pues el incremento en el costo de financiamiento. Ahorita vamos a ir analizándolas uno por uno y quisiera empezar por cambios en la cadena de suministro. ¿Qué pasa? Pues al menos se plantean dos soluciones. Una es cambiar el modelo de precios, pero esto únicamente si ese modelo es sostenible. No se debe de modificar propiamente el modelo de precios si justamente lo único que se busca es atender a las consecuencias inmediatas que ha detonado la pandemia y la crisis económica subsiguiente, ¿no? Entonces, lo que se debe replantear es justamente si este modelo de precios de transferencia se puede proyectar a futuro y no únicamente se utilizaría para solucionar la crisis inmediata, ¿no? Por otro lado, si se puede mantener el modelo, también hay que considerar algunas consecuencias y buscar soluciones, un análisis caso por caso. Como ustedes saben, un estudio de precios de transferencia es altamente o difícilmente, no sé, se le busca, tiene muchos elementos subjetivos y al final busca uno mucha objetividad y por lo mismo, pues habría que analizar justamente cómo se podrían sobreponer o considerar los efectos de la pandemia y económicos en las operaciones que se realizan con sus partes relacionadas, ¿no? Y entonces, en todo caso, habría que valorar estos principios. Por ejemplo, en todo caso, ¿qué van a hacer? ¿Qué harían partes independientes ante una situación similar? Buscar algunos ajustes o buscar considerar el efecto de los datos históricos o cómo si esos datos históricos para hacer el análisis de precios servirían en un momento en donde justamente es un momento que nunca antes se había vivido, ¿no? Al menos este tipo de crisis, muchas personas consideran que no es comparable con la de 2008 porque en principio en algunas otras crisis no se han detenido totalmente o parcialmente como lo han hecho las actividades económicas como producto de esta crisis, ¿no? También otros buscan pues usar el rango de resultados completo con los extremos en lugar del rango intercuartil, o tampoco eliminar compañías perdedoras que muchas veces cuando en términos generales se hace el estudio o el análisis de precios, pues estas se eliminan, ¿no? Para que busquen arrojar un resultado más fiable. En este caso, pues habría que buscar caso por caso en los estudios de precios de transferencia cómo se le va a dar solución a estos temas, a los efectos de la pandemia. Ahora, por lo que hace a los cambios de la cadena de suministro, pues como ustedes saben, también muchas empresas se han dado cuenta de que existen muchas formas de eficientar sus costos en la operación, sus gastos administrativos y demás. Bueno, pues qué mayor prueba de ello es el home office, ¿no? Muchas empresas ya han decidido dar por terminados sus contratos de arrendamiento de los edificios en donde pues, acudían los empleados y se han dado cuenta que han representado un ahorro significativo. Quizás lo único que se cuestionan es qué pasaría si sigue habiendo home office cuando después de la pandemia, ¿no? Cuando toda la gente pueda salir y quizás ya ahí sí pueden hacer más cosas, ¿no? Eso es lo único que se cuestiona. Sí, oye, qué interesante porque tú lo viste, ¿no? Todos los despachos de asesores donde nosotros llegamos a trabajar en su momento, ¿sí? Sí, Y similares llevan 6 meses sin estar en su claro, oficina. O claro. sea, nuestros pares, ¿sí? Sí, 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 sí. Los que nos Entonces, dedicamos a la asesoría, en realidad claro, ahorita han migrado a home office.
Y de les ha dado forma muy buenos total. resultados, ¿eh? Porque más allá y más en las ciudades grandes donde tienen que viajar muchas veces por muchas horas, pues sí, sí les ha dado mucho resultado, no solamente a nivel de eficiencia en el trabajo, sino también en su forma de organizarse. Lo único que te digo que en algunas empresas es muy curioso porque dicen, no, pues es que ahorita sí está funcionando, pero ¿qué pasa cuando termine la sana distancia y el aislamiento? ¿Va a seguir funcionando? ¿O nos vamos a ir de fiesta, no? Entonces, justamente ese es el tema que quizás causa cierta incertidumbre entre las empresas. Pero bueno, atendiendo a eso, también se ha notado que la cadena de suministro y justamente los modelos de negocio también pueden ser más eficientes, ¿no? Y justamente se han reconsiderado migrar funciones móviles, por ejemplo, como algunas cuestiones de marketing, intermediación o algunas actividades que ya realizan los software a través de inteligencia artificial y demás, en donde justamente podrías rediseñar en este momento, que es el momento oportuno, tu modelo de operación y bueno, buscar estas alternativas en jurisdicciones donde puedas recibir una buena infraestructura para operar este tipo de software que es verdaderamente complejo y también que exista la verdadera protección, una protección a los intangibles, ¿no? De este software que en su caso se llegue a desarrollar, porque ese es el futuro de las empresas. Entonces, por ejemplo, vemos eh, jurisdicciones muy competitivas que ofrecen diferentes servicios, ¿no? Unas es para intermediación, en este caso de software y obtención de regalías, y otras son justamente para alojar esta propiedad intelectual y donde, pues de una u otra manera están preparadas para recibir este tipo de empresas que necesitan, como les comentaba, una infraestructura muy grande, ¿no? Por otro lado, por lo que hace a la asignación de pérdidas, pues en México sí es una situación curiosa y es muy interesante. ¿Por qué? Porque México, como nos ven en otros países, hagan de cuenta que como nosotros veíamos o algunos tenemos la idea de que Suiza es un paraíso fiscal para ir a guardar dinero, ahorrar cuentas de inversión y demás, quizás hay muchas ideas, incluso erróneas, ¿no? También así en otros lugares a nosotros nos ven con la idea de que aquí la maquila es como que baratísima, ¿no? Así que no pagas casi nada de impuestos. Y eso sí es cierto, ¿no? Hay un régimen muy benéfico para las maquiladoras en donde México ha sabido diseñar su régimen justamente de maquila, como así se llama, para las manufactureras que realizan maquila y que sí ha sido muy representativo y muy significativo para los grupos multinacionales y particularmente lo podemos notar en el Bajío, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Normalmente estos manufacturas, contract manufacturers, como les dicen, o manufactureras por contrato, estas maquiladoras, suelen tener utilidades estables, quizás con un margen muy bajo, pero siempre son estables. ¿Por qué? Porque no asumen riesgos. Si ustedes recuerdan la forma de hacer una evaluación o un análisis de precios de transferencia es analizar las empresas que están sujetas a la operación que estás evaluando, es analizar, evaluar sus activos, las funciones que desarrollan y los riesgos que asumen. Entonces, por ejemplo, en el caso de maquiladoras, pues las maquiladoras no asumen riesgos de inventarios, no son los dueños de la mano de obra, perdón, se me fue el término, de la materia prima, no asumen los riesgos de inventarios, únicamente realizan la actividad de transformar esa materia prima. Entonces, generalmente son remuneradas con rangos muy bajitos, con un markup muy bajo, porque son las que son las evaluadas y justamente con una utilidad muy planita, pero siempre utilidad. Entonces, ¿qué va a pasar ahorita? Estas evaluaciones se suelen dar bajo condiciones normales, pero ahorita estamos hablando de con circunstancias excepcionales y que en todo caso no se sabe en cómo deberían absorber estas pérdidas o si deberían hacerlos las pérdidas de estas maquilas. Naturalmente la autoridad fiscal pues podría cuestionar estas situaciones. ¿Y qué pasa? Ahí existe una posibilidad de doble tributación económica. ¿Por qué? Porque puede pasar que en estas jurisdicciones donde existen los contratistas que a bajos riesgos, las partes relacionadas contratistas que asumen bajos riesgos, puedan continuar pagando sobre esa utilidad o determinen que deban pagar sobre esa utilidad
y que no deberían absorber las pérdidas del grupo multinacional, pero van a haber países donde se realizan las funciones críticas, donde se tiene la propiedad intelectual, se tiene los modelos de negocios y las fórmulas para realizar las actividades, pues ahí también en esas jurisdicciones quizás no acepten que únicamente en esos países se tengan que aceptar las pérdidas. Máxime si consiguen evidencias que partes independientes, pues las dos partes perdieron, tanto el manufacturero como el distribuidor, o dependiendo de la operación que se esté evaluando, ¿no? Entonces sí puede haber ahí un impacto o una posible doble tributación económica que se pudiera generar justamente por estas situaciones. Habría que evaluarlo debidamente y en su momento, y en todo caso ir platicando con las autoridades fiscales que en estos temas no son renuentes, sí escuchan de la situación. Entonces, creo que es buen momento de ir evaluando estas proyecciones y pues empezar a actuar, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, por lo que Una hace... pregunta, Roberto, perdón Sí. que te interrumpa antes de cambiar el tema. En este tema de las maquiladoras y manufactureras, pues muchas ya tienen incluso negociado un APA. Es correcto. ¿Sí? O ya el procedimiento que ha estado buscando la autoridad en los últimos años y donde aparte busca que las utilidades sean de 2 dígitos, ¿no? Sí. Y pues muchas empresas están sujetas, ¿sí? Por 2020 a ese APA. ¿Le ves alguna posibilidad de ir a renegociar por estas circunstancias particulares? Es muy buena pregunta, Belén, y justamente ahorita la íbamos a tocar. Qué bueno que la haces antes de tiempo, porque quizás ahorita es el momento oportuno. Y es justamente que estos APAs tienen muchas veces disclaimers en donde dicen, sabes que este acuerdo anticipado de precios de transferencia conforme al 34A del Código Fiscal de la Federación, se establece en condiciones normales, ¿no? En situaciones normales. Y justamente esta situación de la contingencia sanitaria y demás nos refiere a una condición normal. Entonces eso abre incluso la puerta para justamente acercar a las autoridades, acercarse con ellas y tratar de renegociar esta situación. Máxime que en los APAs muchas veces están estos disclaimers, como te comento, ¿no? Ok, de acuerdo. Muchas gracias. Sí. No, al contrario, qué bueno que me preguntaste eso. Hasta me sentí bien contestándotelo, porque ahí lo iba a decir más adelante. Asignación de pérdidas. Bueno, con los contratos. ¿Qué pasa con la asignación de pérdidas en los contratos? Bueno, ¿cómo se van a documentar esos hechos si se tienen contratos? Estamos hablando nuevamente de circunstancias excepcionales, ¿no? Entonces, ante todo hay que considerar nuevamente lo que hubieran hecho partes independientes y en todo caso de hacer la siguiente evaluación. ¿Cuál es el marco contractual? ¿Cuáles son las cláusulas de vigencia? Si hay reglas de modificación, si hay cláusulas de terminación anticipada y causales, si existen penas convencionales y evaluar cómo está ese marco contractual. Después hay que analizar los hechos de cómo se dieron las situaciones entre partes relacionadas y las situaciones o las circunstancias a la luz de lo que hubieran hecho partes independientes. Y como ustedes saben, este tema de opciones realmente disponibles, Option Realistically Available, que es un tema que se dio en BEPS, que modificó las guías de precios de transferencia con las acciones 8 a 10, que fueron de las últimas modificaciones a las guías, y bueno, que obligan casi, no obligan, porque es soft law de una u otra manera, en donde se basan, pero de una u otra manera el contribuyente tiene que en el estudio de precios de transferencia, para atender su operación o para documentar su operación, tiene que considerar las opciones que realmente estén disponibles en el mercado, ¿no? Y no justamente inventarte ahí una opción rara que solo al final del día partes relacionadas las harían, ¿no? Entonces, hay que valorar estas situaciones para de una u otra manera documentar las modificaciones que se dieron a través de como producto del COVID, ¿no? De la situación de la COVID. Entonces, hay que considerar esas cosas. Por lo que hace a los servicios, y particularmente servicios de accionistas, que también estas son de las modificaciones de las acciones 8 a 10 de BEPS en las últimas guías. Shareholding Services, servicios de accionistas. ¿Cuál es el tema de servicios de accionistas?
Si la casa matriz le presta servicios a sus subsidiarias, la casa matriz únicamente puede cargar esos servicios a sus subsidiarias cuando beneficie directamente a las subsidiarias y de otra manera no únicamente beneficie a la casa matriz. Entonces, en algunos casos es muy difícil aquí el CUIT desacreditar justamente esa prueba de beneficios. Y bueno, aquí, ¿qué ha pasado? ¿Quién va a absorber esos costos o si se trata de servicios de accionista cuando se deriven de la implementación del comité de crisis que muchas empresas decidieron hacer como consecuencia de esta crisis de la contingencia sanitaria, o si existieron una suspensión de pagos de regalías, que son temas sonados acá en México, que la autoridad fiscal de una u otra manera está cuestionando constantemente, o quién va a absorber esos costos de las reestructuras de negocios, ¿no? Entonces hay que tener consideración de ello para efectos de determinar o darle la incidencia necesaria en los estudios de precios de transferencia y particularmente por lo que hace a sus operaciones con las partes relacionadas, ¿no? Que de eso se trata. Y por lo que hace también lo que decíamos en los contratos y transacciones financieras, ¿qué va a pasar con las deudas existentes? Si hubo algunos ajustes de pagos, si existieron refinanciamientos o si detonaron penas convencionales, pues cuáles serían los efectos fiscales y particularmente cómo se va a documentar cuando se trata de partes relacionadas, ¿no? Hay que reevaluar justamente, o si se reevaluaron o se dieron tasas o modificaron las tasas de interés, pues que éstas sean a corto plazo y que duren el tiempo que duraría lo que alguna parte independiente te daría un descuento en la tasa y no se proyecten hacia el futuro, ¿no? ¿Cómo se van a documentar esos temas? Igualmente, si se incrementaron las garantías, ¿y quién está absorbiendo ese pago de las garantías? Si la garantía proviene de una parte independiente, pero que el crédito se aprovecha a nivel grupal, o justamente si una parte relacionada está otorgando la garantía, si es necesario incrementarla y demás. Los APAs, lo que decía Belén, justamente hay el disclaimer que decíamos de condiciones normales, ¿no? Los APAs muchas veces se dan bajo condiciones normales, entonces pues consideramos que esta no es una condición normal, nunca antes se había visto. Entonces esa es la puerta para abrir una renegociación con la autoridad fiscal, que particularmente por lo que hace a los temas de precios de transferencia, pues de una u otra manera es una autoridad muy preparada que, que de una u otra manera entiende la situación. Entonces no es difícil ser escuchados por ellos. Finalmente, el último tema, porque creo que ya se me está haciendo tarde, medidas recaudatorias del SAT por lo que hace estos temas de Pero ahora, retomando la inquietud de Belén, ¿el mecanismo de acercamiento es volver a presentar la solicitud en términos del 34A? O sea, No, yo creo que es justamente un acercamiento en la apertura que se tiene con las autoridades, pues se puede buscar una cita con algún funcionario, explicarles la situación y previo a hacer o dar cualquier paso en los estudios de precios o en la documentación legal que se tuviera que llegar a realizar, pues platicarlo con ellos y ver si se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Desde antes, que justamente es lo que se busca con los APAs, ¿no? Sí, yo también pondría sobre la mesa acudir a través de Index. También. Index tiene pues muy buena relación y seguramente ellos tienen como acceso y normalmente los beneficios que busca Index es para toda la industria Claro. de maquiladora, ¿no? Entonces creo que también sería otro tema importante. Sí. Además, Index es una institución que conoce muy bien estos temas, que están totalmente sumergidos en ellos y que tienen muy buena reputación, ¿no? Hasta para las autoridades fiscales los ven con buenos ojos, ¿no? Justamente hacen muy bien su función. Exactamente. Y bueno, finalmente, medidas recaudatorias del SAT, esas ya se las saben y de memoria y las han vivido incluso con experiencia, seguramente algunos de ustedes. ¿Y de dónde las sacamos? Del programa de fiscalización del SAT. Dieron a conocer propiamente hace poco su informe tributario y de gestión de este primer semestre de 2020 y nos dijeron, ¿sabes qué? A pesar de la crisis, se incrementó en la recaudación un poquito, 0.01%, 0.1%, perdón. Y bueno, nos dieron a conocer que también el 15%, un poquito más del 15%, el 15.4% de la recaudación,
pues proviene de la recaudación o de la actividad secundaria del SAT, ¿no? No proviene propiamente de la recaudación de la que los contribuyentes van, se autodeterminan y pagan sus impuestos, sino de aquellas actividades de fiscalización, de cobro coactivo, de invitaciones a la autocorrección de parte de las autoridades fiscales. ¿Y qué están haciendo? Están siguiendo un programa que se llama ABC. ABC consiste A, aumentar la eficiencia recaudatoria, B, bajar la evasión y la elusión fiscal, y C, combatir la corrupción. ¿Cómo es este programa, ABC? Ya se lo saben, seguro que ya se lo saben. A es aumentar la eficiencia recaudatoria a través de dos programas. Una es de vigilancia profunda. ¿Y qué consiste? Pues ya el software del SAT, ya ha salido el SAT muchas veces a decir en los medios de comunicación que tiene incluso inteligencia artificial y que es muy eficiente. Y sí se ha notado. ¿Por qué? Porque en el momento en que están ustedes o todos los contribuyentes estamos presentando nuestra declaración en los periodos de cumplimiento, pues en ese momento los sistemas identifican las omisiones y poco tiempo después te llega una cartita de invitación o de vigilancia, programa de vigilancia profunda, en donde te invitan a sus oficinas y te hacen saber las omisiones que en todo caso detectaron entre sus sistemas y lo que nosotros declaramos, ¿no? También hay un programa específico que se trata del programa de caídas recaudatorias, que justamente en ese momento en que estás declarando, también el SAT se da cuenta, o los sistemas del SAT, identifica variaciones atípicas en los pagos de las declaraciones, entonces luego se dan cuenta y con eso pues es muy fácil identificar, por ejemplo, estas planeaciones fiscales tácticas, ¿no? De donde se compra un bien o algo así, luego modificas justamente la forma en que estás tributando y bueno, les llama mucho la atención a los funcionarios del SAT y en ese momento te invitan, ¿no? Si detectan alguna inconsistencia en sus sistemas. ¿Cuál es la parte de bajar la evasión fiscal y la ilusión fiscal? Pues bueno, tienen sus programas anuales de fiscalización, están cuestionando la aplicación por parte de los contribuyentes del decreto de repatriación de capitales, los pagos por regalías, intereses y demás pagos por servicios al extranjero, transmisiones de propiedad entre partes relacionadas y temas de capitalización delgada. Ese es su programa anual, además del decreto el cumplimiento del decreto de la región fronteriza, por lo que hace al threshold o al límite de 90% del ingreso, ¿no? De dónde se debe generar el ingreso o las actividades. Y también hay un programa de aviso correctivo y de esquemas simulados, que es de las factureras, también pues siguen con la aplicación del 69B y cuando inmediatamente detectan, un EFO o un EDO en la cadena de proveedores o de clientes de su empresa, pues automáticamente los mandan a llamar para autocorregirse, ¿no? Y acciones persuasivas, invitaciones a la regularización, pues más allá de invitación, pues te cancelan los sellos digitales o no tienes una opinión de cumplimiento negativa o pues te inmovilizan las cuentas bancarias y pues cómo no pensar en regularizarse, ¿no? Entonces, justamente esa es la parte del B de bajar la evasión y la elusión fiscal. Y en C, que es combatir la corrupción, pues se han girado denuncias a funcionarios públicos de las autoridades. No sé si recuerdan que hace poquito hubo un tema de las citas, donde según esto estaban cobrando las citas. Algunos funcionarios deshonestos del SAT les están denunciando en sus órganos internos de control y demás. Y también pues tienen un indicador ya de honestidad por experiencia de servicios, en donde pues cuando uno va como funcionario, como contribuyente, va a hacer un trámite, alguna dependencia del SAT, pues te hacen llegar o haces un trámite en líneas, llenas una encuesta y evalúas al servicio y a los funcionarios que te atendieron. Entonces, curiosamente, salieron con muy buena calificación, incluso mejor que la mía del kinder, porque terminaron con 9.2. Entonces, pues bueno, eso es lo que está pasando en el contexto y en el marco de las revisiones que realiza el SAT. Y finalmente quería culminar con algunas sugerencias, ¿no? Hay que corroborar finalmente los FDIs que tenemos registrados en la contabilidad y en las pólizas con aquellos que están en los sistemas del SAT. ¿Por qué? Porque estas variaciones en la mayoría de los casos son detectadas por fluctuaciones o por
inconsistencias justamente entre los comprobantes fiscales que tienen registrados ellos en sus sistemas y lo que tienen registrados nosotros como contribuyentes. Constantemente hay que verificar estas listas negras que conocen, ¿no? Que son del 69B y demás, en donde pueden aparecer algunos proveedores o algunos en la cadena que les hayan facturado y que estén como operaciones que se presumen en principio simuladas, ¿no? También hay que reevaluar los procesos y los controles en los procesos de cumplimiento en materia fiscal. ¿Por qué? Porque como ya lo platicamos, muchas veces, en la mayoría de los casos, los sistemas son los que detectan estas inconsistencias en las declaraciones, y al final del día, pues el remedio, entre otras cosas, es tener procesos bien establecidos y con elementos de cumplimiento ciertos, en donde justamente se toma en consideración lo que el SAT tiene registrado en las operaciones y en sus bases de datos, ¿no? Hay que verificar constantemente el buzón tributario, porque muchas de estas invitaciones y demás se hacen llegar a través de estos medios, y la mayoría de los casos, pues tampoco te da mucho tiempo para llegar, ¿no? Entonces, hay que estar constantemente revisándolo. Y en materia de precios de transferencia, como lo platicábamos, determinar las acciones a tomar, y en su caso hay que comentarla con las autoridades también. Es posible tener un acercamiento con ellos, si son autoridades preparadas, grandes contribuyentes, y particularmente estas administraciones que ven el tema de precios de transferencia, y entonces vale la pena hacer un acercamiento como lo comenta Belén. Y al final de todo, como comentábamos también, pues documentar todo, documentar bien en los contratos, porque al final del día esa es la forma en que también los hechos se prueban, al menos desde el punto de vista legal. Sabemos que los hechos, particularmente también en un mundo post-BEPS, tienen mucho peso, pero también documentarlo es lo que les da solidez. Y al final del día también hay que considerar darle fecha cierta a algunos documentos y a cuáles no, ¿no? Perdón, eso era lo que quería platicarles, y darles las gracias por su tiempo. No. A ti, oye, aprovechando que nos Sí, acompañas, ¿qué has escuchado tú o qué percepción hay sobre, por ejemplo, temas como esquemas reportables por parte de la autoridad? ¿Qué está disculpan, pensando? me llama mucho la atención, fíjate, este tema de esquemas reportables. Yo creo que se le está haciendo un poco tarde a la autoridad de emitir sus reglas eh, debidamente. Ya ves que hace poquito tiempo hasta incluso a través de Prodecon se le requirió las reglas para detallar este tema de los esquemas reportables, porque en principio en la ley están muy abiertos, ¿no? Incluso ya se les había dado una rasuradita en el proceso legislativo, pero todavía quedaron hipótesis muy abiertas que en todo caso se deben pues debidamente reglamentar. Y en ese caso lo importante es pues esperar ello, porque siento que el tiempo se les está yendo, y hay temas incluso ya de seguridad jurídica para quienes tenemos que cumplir con ello, ¿no? Hay un principio que se ha hablado últimamente de confianza legítima, que incluso que es un elemento de la seguridad jurídica que incluso podría empezarse a ver vulnerado o ya haberse vulnerado, porque no podemos olvidar que, si bien es cierto, el cumplimiento empieza a partir del ejercicio fiscal siguiente, el próximo año, obviamente se tienen que reportar ya ciertos esquemas que se desarrollaron o que se practicaron en 2019, ¿no? Entonces sí es Claro, preocupante. claro, claro. Sí, Sí, no, estoy de acuerdo contigo. Nos hace falta una resolución como para que aclare muchos supuestos, porque siguen claro, siendo casos muy abiertos, ¿no? sí, Y hay sí. mucha inquietud. Y pues ya estando en septiembre, ya entrando al último trimestre, pues en realidad me parece que Ya va a se generar nos está muchas. haciendo tarde. Sí, sí, sí. Sí, pero bueno. Oye, no sé si hay alguna pregunta, pero Roberto, como siempre, agradecerte que nos acompañes con estos temas de interés, ¿no? Al contrario, estoy a la orden, y no sé si alguien también quiere preguntar algo. Creo que estuvimos bien entonces. Sí, Bueno, no sé. oye, y en materia, tú que, bueno, tú mencionaste muy rápidamente del esquema fiscal que tenía Starbucks, pero hoy actualmente, pues, se ve que van a empezar a migrar estos temas, ¿no? O sea, finalmente yo aprecio que incluso va a haber situaciones que faciliten darle Claro,
darle sustancia. Oye, hoy como Claro. home office, ahora resulta que pareciera ser que efectivamente no estaba prestando servicios en una jurisdicción, no tenía una estructura, pero hoy en día eso Es el momento. parece más sencillo, ¿no? O sea, Sí. Y máxime que estamos en un escenario fiscal internacional muy curioso. ¿Por qué? Porque al final del día, Estados Unidos no le quiso entrar a este tema del regular, al menos desde el punto de vista del impuesto sobre la renta en la OCDE, a el comercio electrónico, ¿no? Entonces, pues pasó todos los 15 puntos de BEPS, pero menos la acción 1, que era justamente ese, tenía el fin. Y por eso se detonaron estas consecuencias de que los países están buscando, obtener ingresos fiscales a través de, no propiamente del ISR, porque si no le entra a Estados Unidos, pues da igual lo que pase, porque al final del día ellos tienen gran parte de este desarrollo de tecnologías y demás. Europa sigue presionando, sin embargo, pues como se dan cuenta, cada jurisdicción le ha dado paso al impuesto a regular o a gravar este comercio electrónico a través del impuesto a valor agregado, ¿no? Que son estas reglas que se han venido platicando, particularmente por lo que hace en México, ¿no? Este nuevo capítulo de IVA, que grava las plataformas digitales. Entonces, en ese contexto pues tan un poco caótico, ¿no? Por esto que ha venido sucediendo, y además, derivado de la crisis que hemos visto, pues sí es viable reubicar muchas actividades y es eficiente y tiene mucha razón de negocios, porque como lo comentaba, no solamente se trata de buscar una jurisdicción fiscal atractiva, sino de buscar una jurisdicción en donde principalmente se proteja debidamente la propiedad intelectual, porque no me imagino que alguien quiera arriesgar justamente su modelo o la forma en que opera a través de la propiedad intelectual, que cada vez adquiere más peso, por ahorrarse unos impuestos, ¿no? Y en segundo lugar, que exista la infraestructura para que a partir de ella se puedan prestar estos servicios, porque son software muy complejo que requiere de servidores y de una infraestructura muy específica y muy profesional, ¿no? Entonces, yo creo que es un momento en donde sí se están generando estos cambios y en donde en todo caso la autoridad fiscal debería reconocer que que existe razón de negocios, porque pues sí la hay, ¿no? Efectivamente deben haber situaciones en donde algunos contribuyentes se busquen de aprovechar, pero en todo caso son los menos. ok, pues sí, Ahora, gracias. no, ¿de qué? Bueno, para finalizar, también como tú bien dices, Héctor, este tema, lo que cambió de BEPS, por lo que hace el treaty shopping o el abuso de otras jurisdicciones o temas de beneficiario efectivo, es que justamente como lo que tú lo comentas, debe existir cierta sustancia que sea razonable en atención a las actividades que se realizan en una jurisdicción, pero no quiere decir que per se, cuando tú vas a una jurisdicción a realizar actividades, y particularmente cuando esas actividades son de carácter económico, quiera decir que estés abusando de alguna jurisdicción en particular, ¿no? Son más allá los casos de excepción, pero sí tienes razón que se ha dado muchas veces esta visión en el sentido de que eh, hay mucha molestia por parte de las personas, y más cuando fue derivado de la crisis subprime en 2008 y demás, ¿no? Que es cuando nace el fenómeno de BEPS. Y ya quería Claro, finalizar con eso. no, No quedamos hablando no, todo el día acá de derecho no, fiscal internacional. está bien. No, pues muchas gracias, Roberto. No, al contrario, Y pues ya saben, subiremos este video a nuestro canal de YouTube y espero que nos sigan acompañando. estamos a la orden. Gracias, hasta luego. Cuídense mucho.